Además de colocar esas emociones básicas como es la seguridad, la curiosidad y la admiración como elemento fundamental, hemos aportado que los modelos en la educación estaban muy basados en las dinámicas. Se les enseñaba a los profesores o se les enseñaba a los padres a hacer dinámicas con los alumnos, como si la dinámica en sí fuera el elemento que te enseña a gestionar la emoción. Y nos hemos dado cuenta que eso se hacía de una manera donde al final el alumno podría pues ser muy exacto en su respuesta, pero era muy racional. No lo tenía asumido, no lo tenía integrado, no lo tenía incorporado. Por lo tanto, si dos niños pues discutían en el patio del colegio, era bastante sencillo que se le dijera: vete al rincón de pensar. Y allí ellos pensarían o no. Y luego se le decía: venga, un abrazo y pediros perdón. Y de alguna manera se les indicaba que reflexionaran sobre lo que han hecho, que se dieran cuenta en qué emoción se encontraban y que se dieran también cuenta que así no se podía tener una convivencia. Esto es muy interesante, pero depende mucho del contexto. Esos niños, si les sacamos de ese contexto y le llevamos a otros, donde hay otras reglas y donde no hay esa presencia de ese contexto de inteligencia emocional a través de esas dinámicas, no hemos visto que se disolvía como un azucarillo en el agua o en el café. Nos dábamos cuenta que no se enseñaba a las personas a tener gestión emocional, sino que se le enseñaba a poder hacerlo porque el contexto favorecía poder hacerlo. Y nosotros lo que queremos es que la persona lleve dentro la gestión emocional. ¿Y cómo tiene que llevar dentro? Él tiene que ser el que lleve las verdaderas riendas para saber emocionarse adecuadamente. Y para eso no vamos a dedicar tanto tiempo al principio a las dinámicas, sino que vamos a enseñarle al sujeto desde muy pequeño a tener un autoconcepto adecuado, a tener una autogestión adecuada y a tener una autonomía adecuada, que son las tres competencias intrapersonales. Por lo tanto, nuestro modelo va más dirigido hacia la persona, hacia el compromiso de la persona para ser su verdadero gestor emocional. Mientras que hemos visto que en otros modelos el compromiso iba dirigido hacia el contexto. Era el contexto el que soportaba la gestión emocional y no la persona. Y nosotros creemos más que es mucho más importante que enseñemos a la persona, que enseñemos al sujeto a ser su propio gestor y no tanto que sea gestionada sus emociones por ese contexto o ese paraguas. Producía mucha dependencia y en muchos casos se diluía, como digo, cuando el contexto se fulminaba o cambiaba. Va a ser necesario si quiere poder tener el rendimiento que se exige. Cualquier educador va a tener que conseguir que en su clase de alumnos reine tres emociones fundamentales. O el educador consigue que haya curiosidad en la clase, y podríamos decir que la curiosidad coloca el cerebro de los alumnos ante los nuevos conocimientos, les estimula, es el motor, es la motivación. El cerebro curioso va más allá de lo que ya sabe, y cuando un alumno está curioso, cuando es curioso, cuando aparece la curiosidad en esa asignatura, ese alumno aprende y ese alumno se motiva y se ilusiona en ese aprendizaje. Además, el educador tiene que conseguir ser un ejemplo y tiene que conseguir ser un referente, tiene que conseguir ser una autoridad, tiene que transmitir a los alumnos que lo que él sabe se lo puede de alguna forma generar, se lo puede transmitir. Diríamos que la sabiduría tendría como elemento fundamental el que unas generaciones dejaran su información en las otras generaciones. Y para eso tiene que haber un vínculo especial que le vamos a poder realizar a través de una emoción básica como es la admiración. Cuando un profesor es admirado por el alumno, las neuronas espejo del alumno consiguen ponerse en la mente del profesor, su imaginación comienza a realizar nuevas sinapsis y comienza por lo tanto a conseguir que las ideas del profesor
las ideas de la otra generación pueda de alguna forma pasar a ellos. La sabiduría tendría el culmen, diríamos lo máximo, sería conseguir que esa generación que está aprendiendo algún día sepa más que la anterior. Y por lo tanto, también es importante que el alumno sepa admirarse hacia adentro y sepa admirarse con curiosidad hacia adentro. Y con eso que le estamos enseñando, poder avanzar en los conocimientos. Si todo eso se hace dentro de un bloque de seguridad, tenemos el caldo de cultivo, tenemos, por así decirlo, todo lo necesario para que podamos a los enseñantes poder motivarles y poder hacer que aprendan. Y eso ocurre lo mismo en una empresa. Bueno, pues el profesor tendría que ser un técnico y tendría que saber dónde se mueve. Los profesores deberían estar fuera del mundo de lo que debería ser, de lo que tendría que ser, de lo que les gustaría que fuera, y tendrían que estar dentro del mundo de lo que es. Y la educación hoy es lo que es. Y tenemos los alumnos que tenemos. Y tenemos la motivación en esos alumnos que tienen. Y por lo tanto, lo que yo le diría al profesor, si trabaja con Beck, es que no se va a llevar los problemas de su escuela o los problemas de la clase a su casa. Y eso le va a enseñar a dosificarse. Un profesor, como poco, debería tener 3 grandes, diríamos, regulaciones Beck. La primera regulación tendría que ser que él en la clase no se sintiera o no al final cayera en una contaminación si sus alumnos están en ese día pues dentro del pasotismo, o están como muy contentos, o están poco conectados con lo que él dice. El profesor tiene que seguir manteniendo su situación. Y sabemos que somos humanos, pero si queremos ser buenos técnicos, si queremos ser buenos profesionales, tenemos que aprender a que no se nos vaya a nosotros nuestra gestión emocional dentro de una clase. Ahí tendríamos a un profesor que no pegaría muchas voces, tendríamos un profesor que no se dejaría la garganta, que no se dejaría la paciencia y que no se dejaría la vida en esa lucha a veces por conseguir el equilibrio en el alumnado. La segunda cuestión que tendría que conseguir, o que va a conseguir un profesor con el Beck, como digo, es que todos los problemas que puede haber surgido en su colegio no se los lleve a su casa. Y por tanto, pues ese profesor, que seguro que es un padre de familia, o es un compañero de piso, o simplemente es un ciudadano más, no va a tener una situación negativa por lo que está pasando en las escuelas. De alguna forma, trabajar como formador termina siendo un elemento donde a veces necesitamos pues tener una buena gestión para no contaminarnos de todo eso que está sucediendo dentro de la escuela, ¿no? Por tanto, es muy importante para el profesor que pueda tener una vida personal adecuada. Y por último, y me interesa muchísimo, el profesor va a gestionar mejor su actuación con sus compañeros, va a tener menos rivalidad con ellos y va a tener la capacidad de no colocar dentro de la clase los problemas que ha tenido él con sus compañeros o los problemas que ha tenido él en su casa. Y vamos a tener, por tanto, a un profesor mucho más capacitado, sabiendo dónde se encuentra para sacar mayor provecho tanto al alumno como a su propia capacidad como docente. Tendríamos que trabajarlo hacia la persona. El mejor elemento para tener una salud emocional es que cada uno fuera el gestor de sus propias emociones. Cuando con lo que tú haces quieres que el otro cambie su emoción, le estás haciendo un dependiente. Si tienes éxito, más todavía. Cuando una persona tiene mucho miedo y pide ayuda para que con la presencia del otro pueda hacer lo que no se atreve a hacer solo, si le ayudas, estás diciéndole 2 cosas. Una, mucho más ligada a lo consciente, es decirles: te ayudo porque te quiero, te ayudo porque te veo que lo estás pasando mal, te ayudo porque no puedo aguantar que lo estés pasando tan mal y por eso te ayudo. Pero hay otra comunicación en otro plano más inconsciente que nos damos menos cuenta, y es que, y por eso, porque te ayudo, certifico que tú solo no puedes. Por lo tanto, a veces trabajar
como padres, como profesores, ayudando incansablemente a realizar las cosas que tenemos que hacer como individuos, siempre que sea dentro de una edad apropiada, lo que estamos haciendo es no enseñarle. El referente tiene que enseñar a que el otro sea autónomo, no tiene que enseñar a que dependa de él. Y en nuestra crianza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hemos estado demasiado tiempo trabajando para que la gente no sufra. Y entonces ocurren cosas como las que vemos en alguna consulta. Yo cuando tengo un paciente que me dice que ha tenido una infancia fantástica y una juventud fantástica, de alguna manera digo, pues cuando la vida te dé un problema, no estás entrenado, no estás vacunado para poder salir adelante. Hay que trabajar en una sociedad donde no sea todo tan sencillo. Hay que trabajar con cariño, sin hacer daño, pero también dando oportunidad para que las personas sepan frustrarse, para que las personas sepan salir de la frustración. No podemos decirle a la comunidad más tiempo, usted tiene que ser siempre feliz, o tenemos que buscar permanentemente la felicidad, porque además de ser imposible, no parece ser que sea muy sano. La inteligencia emocional es saber cambiar de una emoción a otra según la situación que vivimos. Y eso tiene que ser un aprendizaje personalizado. No puede ser porque tú estés a mi lado y gracias a ti yo pueda cambiar la emoción. Tenemos que dejar la dependencia y conseguir una vida más autónoma.